Buenas, vamos a empezar en este vídeo con el programa RS2 de la casa Rock Science, es el antiguo FASE. Van a ser 3 vídeos. En el primero veremos cómo construir un modelo. En el segundo, cómo modelizar la excavación de un túnel, teniendo en cuenta que el programa RS2 trabaja en 2 dimensiones. Y en el tercero veremos un caso práctico, viendo todo el desarrollo, todo lo que es la comprobación del sostenimiento de un túnel. La versión que vamos a emplear es la versión 2019 10.c1 y este es el índice del vídeo. Partiendo de la interfaz del programa, hablaré un poco de un aspecto que me parece muy importante, que es el paso previo antes de empezar a modelizar. Luego veremos en detalle cómo generar la geometría directamente con RS2, pero fundamentalmente a través de AutoCAD. Luego pasaremos a definir tanto materiales, mallado como condiciones de contorno y calcularemos el modelo. Veremos mínimamente un tema de archivos y cómo es la interfaz de la parte de RS2 para analizar resultados, el Interpret. Y dedicaremos un tiempo a ver cómo se puede definir el estado tensional inicial en RS2 y 2 aspectos más de desplazamientos y plastificaciones para que quede definido el modelo. Esta es la interfaz del programa, tiene 2 partes, esta para construir el modelo y mediante este botón, que todavía no está activado, abriremos la interfaz para ver los resultados del cálculo, eso lo veremos más adelante. Como en todos los programas de Rock Science, tenemos los menús para acceder a los diferentes comandos del programa y los botones de acceso directo. Una particularidad de RS2 es que nos muestra el flujo de creación del modelo. Son estos botones de aquí. De tal forma que empezando con la geometría, materiales, fases de cálculo y demás. Y al pulsar a cada una de estas etapas, pues nos cambian los botones de acceso directo. Así, por ejemplo, en geometría tenemos los botones para definir el modelo y para modificarlo. Y al pulsar en la fase de materiales, pues aquí tenemos, por ejemplo, los botones para definir las características de los materiales. En cualquier caso, da igual en qué fase estemos, mediante los menús superiores podemos acceder a todos estos comandos. Así, por ejemplo, en la etapa de geometría, pues si nos vamos aquí a Properties, ¿vale? Podemos definir los diferentes materiales y propiedades. Antes de empezar vamos a pulsar el botón de Project Settings, este de aquí, ¿vale? También lo tenemos accesibles en análisis. Vale, aquí es, pues al igual que los demás programas de Rock Science, para definir, pues entre otras cosas, las unidades en las que trabajamos y otras variables. En el caso de RS2, pues es un menú mucho más completo que nos muestra otras opciones y que algunas pues las iremos viendo más adelante. Pues empecemos con lo que, en mi opinión, tiene que ser lo primero antes de construir cualquier modelo. Da igual que trabajemos en nuestro portátil o en una supercomputadora, lo primero es lápiz y papel. También podría ser tablet. Hay que dibujarse el modelo, ¿vale? Hay que hacerse un esquema del modelo. Y cuanto mejor sea ese dibujo, más información incluye, tampoco nos pasemos, mejor. Aquí está el esquema que he preparado yo. Vamos a calcular un túnel de sección en herradura con radio interior de 5 metros y hastiales rectos de 4 metros a una profundidad de 50 metros. Los primeros 20 metros desde superficie son de un material y el resto de otro material. Dejando a un lado lo que es la geometría de la sección y el recubrimiento con las diferentes capas del terreno, el resto de dimensiones del modelo, es decir, el ancho total y el espesor bajo el túnel, lo decido yo. Podría darse el caso de que el túnel fuese muy profundo y entonces no modelizase todo el terreno sobre la clave. En ese caso, pero no es lo que tenemos aquí, pues podría o reemplazar el terreno desde superficie hasta una cota
por una carga equivalente, o también podría modelizar todo el terreno hasta superficie, pero con una malla más gruesa que no me ralentizase el cálculo. Pero como decía, no es nuestro caso. Aquí vamos a modelizar todo el terreno hasta superficie y lo que tengo que decidir es el ancho del modelo. Lo habitual es dejar a cada lado de 3 a 5 veces el diámetro del túnel. En este caso he dejado 3 diámetros. Lo más correcto sería hacer alguna prueba para ver que no nos está influyendo en el resultado que queremos obtener. No es lo mismo hacer un modelo para obtener un mecanismo de rotura o para obtener el campo de deformaciones o comprobar el factor de seguridad de un sostenimiento. En función de para qué hagamos el modelo, tenemos que ver si las diferentes variables nos afectan o no. Lo que haríamos sería calcular nuestro modelo con diferentes posiciones de los bordes laterales, ver cómo eso, en función de esa posición, nos afecta a nuestro resultado y ver a partir de qué punto no afecta o se estabiliza el resultado. Por ejemplo, en el siguiente vídeo calcularemos la curva característica de un túnel con RS2 y analizaremos cómo afecta las dimensiones de la malla a la curva. Pero vamos, en este caso lo he dejado con 3 diámetros, que es un valor razonable. Y por debajo del túnel he puesto un espesor de 2 diámetros. Esta altura influye menos, pero pues también dependerá de cómo modelicemos el material y lo que estemos calculando. Otra información que también he incluido en el esquema, muy importante, los materiales que intervienen con algunas de sus propiedades, no todas. Y también he indicado las condiciones de contorno del modelo, en este caso, pues permitiendo desplazamientos en vertical en los dos bordes laterales e impidiendo todos los desplazamientos en el borde inferior. Pues como he dicho, esto quizás sea lo más importante del modelo y hacerlo bien nos va a hacer mucho más sencillo el trabajo después. Luego hay algunos aspectos críticos como, pues eso, por ejemplo, el tema de los modelos constitutivos, pero en mi opinión, para empezar un modelo, lo primero es esto, es dibujarnos el modelo con las variables y la geometría que tenemos y que queremos calcular. Ahora vamos a dibujar el modelo, la geometría de nuestro modelo en AutoCAD. En RS2 tenemos la opción de dibujar directamente la geometría mediante puntos, rectas y demás. Y también tenemos la opción de importarla desde un DXF. Hay que saber hacer las dos cosas. En mi opinión, lo más cómodo es traerla de un DXF porque se dibuja más rápido, más preciso y además así está guardada. Pero puede ser, por ejemplo, que estemos analizando la posición de los contornos y haciendo varios cálculos seguidos, modificando únicamente una dimensión, y en ese caso sería pesado tener que ir a AutoCAD, dibujar, importar, y es más cómodo mover los puntos. Por eso hay que saber hacer las dos cosas. En los vídeos sobre el programa Slide también se muestran estas dos formas de trabajar. Aunque ahora lo haré con AutoCAD, voy a mostrar brevemente cómo se puede trabajar directamente con RS2. Estamos en geometría y entonces este botón y este botón de aquí nos permite introducir la geometría de la sección del túnel, la sección transversal. Con este botón es dibujando, igual que en otros programas de Rock Science. Lo que vamos introduciendo es aquí abajo pues los vértices y demás, con algunas funciones para introducir círculos. Entonces, por ejemplo, podemos colocar un vértice en el 5-4. Vale, el final del hastial es en el 5-0. Ahora damos a la opción, se indica acá abajo la opción arco, pues damos una A. Entre las opciones elegimos la de dado por inicio, centro y final. Ok, ya le hemos dado el inicio, damos al centro, el punto 00. ¿Vale? Y ahora ya fácilmente nos marca lo que sería el final del arco. Podemos bajar, lo podemos hacer con coordenadas relativas, 0,-4. ¿Vale? Y cerramos la sección. Vale, ya hemos dibujado una sección transversal. Vamos a eliminarla. Para ello, por ejemplo, con Delete Boundaries seleccionamos todos los puntos arrastrando con ratón izquierdo.
se marcan en rojo, ratón derecho Done Selections. Esta forma de seleccionar y aplicar comandos es la habitual de Roscience y de RS2. Como he dicho, este botón nos vale para introducir la excavación nosotros dibujándola. También tenemos algunas secciones por defecto que se pueden directamente utilizar. Pues por ejemplo, tenemos aquí una sección en herradura con contrabóveda. Podemos modificar las propiedades, le daríamos OK y marcando el centro, por ejemplo en el 00, pues ya tendríamos la sección dibujada. Ahora vamos a dibujar los contornos del modelo con Add External. Nos da la opción directamente de poder seleccionarla con una forma, con las formas más habituales. La más normal es la de forma de caja, rectangular. Le damos el factor de expansión, que es de alguna forma cuántos diámetros nos coge a izquierda y derecha, pero a partir del centro. Vamos a poner, por ejemplo, 3,5. Y nos ha formado pues un modelo con los contornos pues a 3 diámetros del perímetro de la sección. Si quisiéramos borrar esto, nos acercamos, con ratón derecho lo podemos seleccionar y darle a borrar. ¿Vale? Otra vez podríamos volver a dibujarlos, la externa. En este caso, por ejemplo, queremos un diámetro más, pues con 4,5 nos queda un modelo más grande. Esto es lo que indicaba que se puede cambiar muy fácilmente. Y pues eso, hemos utilizado estos 3 botones. El resto de botones que también nos permite generar el modelo, vamos a utilizar por ejemplo este para incluir el contorno, para incluir la interfaz entre dos materiales. Y por ejemplo indicamos desde aquí hasta aquí. Y de esta forma, ratón derecho Done. De esta forma podríamos definir dos materiales diferentes. Pues con estos comandos de aquí introducimos geometría y esta parte de aquí nos permite modificarla. Por ejemplo, si quisiéramos introducir un vértice por aquí para hacer un quiebro en esta línea, pues con Add Vertex incluimos y por ejemplo con mover los vértices nos acercamos al vértice. Lo seleccionamos, ratón derecho, selección hecha y ya, por ejemplo, lo podemos subir o bajar pues a la posición que queramos. ¿Vale? También podemos directamente en lo que es por ejemplo en esta línea con ratón derecho seleccionarla y borrarla, igual que hemos hecho antes. Vamos a borrar todo para utilizar AutoCAD. Vamos allá con el dibujo. Abrimos AutoCAD. Vamos a dibujar en primer lugar la sección transversal. Es una bóveda. Vamos a poner el centro en el 00, el centro de la bóveda, y de radio 5. La altura de los hastiales son 4 metros. Y recortamos lo que sobra. Ya tenemos la sección. Vamos a situar los contornos del modelo a 30 metros los bordes laterales, a 21 metros el borde inferior y el borde superior está a los 9 metros de altura de sección más 50 de recubrimiento, pues a 59 metros desde el borde inferior. Vale, ahí tenemos los bordes del modelo. Vamos a cerrar esto. Y desde superficie el contacto entre materiales está a 20 metros. Así que ahí está. Pues ya tenemos el modelo construido. Vamos a guardarlo como AutoCAD. Y entonces, para importarlo en RS2 nos hace falta un DXF, pero antes vamos a preparar un poco el modelo. Vamos a hacer que, por ejemplo, la sección del túnel sea una única polilínea. Comando Edit Pol. Lo transformamos y le damos a juntar con todas las demás. De esta forma conseguimos una única polilínea cerrada.
Vamos a hacer lo mismo con el borde del modelo. Ya está. Y ahora una cosa muy importante, vamos a generar una capa. Vamos a generar varias capas, una para cada parte del modelo. Entonces vamos a propiedades de capa. Nueva capa, la vamos a llamar 01 sección. Nueva capa 02 bordes o contornos. Y 03 contacto. Materiales. Los nombres de las capas no son importantes, pero sí que las sepamos distinguir claramente con su nombre. Lo que vamos a hacer es llevarnos la sección pues a su capa, el borde del modelo pues al contorno y el contacto entre materiales pues a contacto entre materiales. Comprobamos, la sección está aquí, el contorno y el contorno de materiales. Guardamos este modelo y ahora nos hace falta guardarlo como un DXF. Archivo, guardar como, en la misma carpeta, DXF. Aconsejo, aunque entiendo que dependerá de cada versión según vaya cambiando, pero a mí siempre me funciona la versión 2000. Lo guardamos. Y también es muy importante, aunque no lo parezca, cerrar el archivo, porque luego cuando lo abramos con RS2 si no nos va a dar problemas. Entonces le decimos que no, porque ya lo hemos guardado. Y nos vamos a RS2. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente importar esa geometría. Con lo cual File, Import, Import DXF. Selecciono el archivo, abrir. Y ahora vemos como ya nos aparece la geometría, lo cual ya da buena sensación. Y entonces lo que tenemos aquí a mano izquierda pues son las diferentes capas que hemos creado en AutoCAD. Y le vamos a decir a qué se corresponde cada capa. Entonces la sección pues es la excavación. El contorno es el external. Y el contacto entre materiales pues materials. Vale, vemos como al seleccionar cada uno de estos elementos nos aparece reflejado en el esquema, con lo cual se ve fácilmente a qué corresponde cada capa. Cuando pinchamos aquí vemos que al asignar pues podemos asignar a diferentes elementos. Vale, hemos empleado excavación como el contorno de nuestra sección del túnel, el externo, los bordes del modelo y los materiales, que es contacto entre materiales. Vemos que podríamos también pues traernos desde el DXF, traernos desde AutoCAD, contornos entre fases, juntas, elementos estructurales, muy importante el nivel piezométrico u otros elementos. Pero vamos, lo fundamental son los tres que hemos empleado. Vale, le damos OK. Nos aparece una ventana a efectos de transformar esas polilíneas que traíamos pues en lo que vamos a tener ahora, los bordes de los diferentes elementos de RS2. Pero en principio le damos que por defecto OK, ¿vale? Y aceptamos. Vale, ya tenemos nuestro modelo en RS2 para trabajar. Vemos que la sección del túnel nos podemos acercar con la rueda del ratón y alejarnos con ella. También podríamos movernos con el pan. Vale, pero vamos acercándonos y alejándonos. Vemos que nos ha colocado en lo que es este contorno que es circular una serie de vértices. En cambio los segmentos rectos pues con los vértices inicial y final es suficiente. Y ya tenemos nuestra geometría. Vamos a volver a la configuración del proyecto. Y aquí en Stage vamos a indicar las fases de cálculo. Vamos a decir que va a haber dos fases. La primera va a ser estado inicial. Y la segunda, excavación. Le damos OK y vemos como aquí en la parte de abajo nos han aparecido dos ventanas, una que se corresponde con el estado inicial y la segunda con excavación. Y a partir de aquí ya lo que vamos a hacer es ir siguiendo el flujo de creación del modelo con las diferentes etapas. Como ya tenemos la geometría, pues vamos a pasar a materiales.
En primer lugar, vamos a definir las propiedades de los materiales. Entonces nos vamos a este botón, Undefined Material Properties. ¿Vale? También, como he dicho antes, pues lo tendríamos aquí en el menú. Se nos abre este cuadro y entonces aquí definimos los diferentes tipos de materiales. Si quisiéramos, podríamos añadir nuevos materiales, ¿vale? O copiar, o filtrar, o demás. Entonces el primer material le vamos a llamar relleno. Y aquí en las diferentes pestañas pues podemos ir definiendo las diferentes propiedades de los materiales. Desde su peso específico, que le vamos a dar un valor de 25 kilonewtons metro cúbico, las propiedades deformacionales y las propiedades resistentes. Tenemos definido un material More Coulomb y le vamos a dar unas propiedades de un ángulo de rozamiento de 35 y una cohesión nula. Y vamos a tener un segundo material, ¿vale? Le vamos a llamar terreno. Le volvemos a dar el mismo peso específico, 25. Y como propiedades resistentes lo mantenemos como More Coulomb. Y sus propiedades van a ser un ángulo de rozamiento de 40 y una cohesión de 3 megapascales. Tenemos estos dos materiales, también podríamos, si quisiéramos, cambiarle los colores. ¿Vale? Y dando a aceptar lo que hemos hecho es definir las propiedades de los materiales. Tanto ahora como en lo que sigue, aunque parezca un poco extraño, voy a dejar cosas sin hacer. Habría que modificar algo más en este cuadro y luego iremos viendo, voy a ir cometiendo algunos fallos, pero con la idea de realizar toda la generación del modelo, ser capaz de hacer un cálculo y ver un resultado, y entonces a partir del análisis de los resultados, de cómo se comporta ese modelo, iremos corrigiendo cosas. Entonces sí que es verdad que dejo una cosa sin hacer y que volveremos aquí a cambiarla y a corregirla, pero por ahora avanzamos de esta forma. Vale, una vez que hemos dado a aceptar, vemos que el cartelito este nos indica que todo este material es relleno. Entonces, en RS2 primero definimos las propiedades de los materiales y en segundo lugar las asignamos. Entonces para ello tenemos este botón de aquí, ¿vale? Assign Properties, que se me abre un cuadrado con los diferentes materiales. Entonces yo, por ejemplo, ahora puedo seleccionar el terreno, ¿vale? Y decir el terreno es esta parte de aquí. Y entonces vemos que nos cambia el color que nos cambia el color donde hemos pinchado. Aquí, como hay un contorno, pues nos lo deja sin cambiar e igual hacia arriba. Cuando cambiamos un material, nos lo cambia en la fase en la que le indiquemos y en todas las demás, pero no nos lo cambia en las anteriores. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la primera fase, a estado inicial, pues vemos que ese material no ha cambiado, sigue siendo el relleno en esta parte del modelo. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos aquí, podríamos dar a relleno y volver a la situación que estábamos antes, aunque también, pues igual que casi toda la mayoría de los programas, tenemos los botones de hacer y deshacer. Por ejemplo, volveríamos a esta situación inicial. En Materials, Assign Properties, y entonces, como queremos que esta parte del modelo tenga el tipo de material terreno, nos vamos y lo tenga en todas las fases, pues nos vamos a la primera fase, estado inicial, seleccionamos terreno y pinchamos en el material. Y de esa forma, si tuviésemos más fases lo veríamos, pues en todas las fases tenemos ese material. Esto lo podemos evitar, pues por ejemplo, si damos que únicamente aplicamos propiedades en esta fase, pues por ejemplo si seleccionásemos el material 3, clicando aquí y seleccionando, pues únicamente habríamos cambiado ese material para esa fase. Vamos a deshacer esto otra vez. Vale, y vemos como en la parte de arriba tenemos el relleno, aquí tenemos el terreno y en el túnel por ahora nos ha mantenido el relleno. Vamos a decirle que no, que eso también es parte del terreno, con lo cual pinchando aquí, sin marcar solo para esta etapa, pinchamos dentro del túnel, nos cambia el material dentro del túnel y entonces vemos que en esa fase estado inicial y en las posteriores tenemos ese material. Como indica claramente el nombre de la segunda fase, lo que queremos aquí es excavar el túnel, con lo cual, como si fuese otro material,
pinchamos en Excavate, clicamos aquí, nos lo va a cambiar en esta fase y en todas las que van después. Cerramos este menú y ya hemos creado los materiales y los hemos asignado. En la fase inicial tenemos el relleno y el terreno, y en la fase de excavación tenemos el relleno, el terreno y aquí el material excavado. Seguimos avanzando con nuestro modelo. En la etapa de loading de cargas nos valdría, por ejemplo, para aplicar una carga uniforme. Por ahora no lo vamos a hacer. Y entonces entramos ya en la etapa de mallado. Aquí lo que vamos a crear es la malla para nuestro modelo. Es un programa de elementos finitos, con lo cual nos hace falta tener una malla. Vale, y básicamente, vamos, como siempre hemos cambiado a la etapa mesh y entonces nos han cambiado los botones. Pues aquí lo más básico son este botón, discretizar, y este que utilizaremos a continuación de mallar. Y es tan sencillo como discretizar y mallar. Y vemos que ya nos ha generado una malla. Además, nos ha puesto unas condiciones de contorno en todo el perímetro, pero esas las modificaremos más tarde. Vamos a mirar un poco la malla. Podríamos hablar bastante sobre la malla, sobre cómo tiene que ser, cómo tiene que distribuirse. No voy a entrar tanto, pero sí en la opción de que podemos cambiarla. Imaginemos que esta malla que me ha generado no me gusta, entonces le decimos que elimine la malla. Nos ha eliminado también las condiciones de contorno. Y entonces discretizamos. Vale, y vemos que lo que nos ha hecho es, pues en todos los bordes contornos del modelo, nos ha fijado puntos a partir de los cuales pues surgirán los diferentes elementos de la malla. ¿Vale? Quito esa malla, discretizo, y entonces con lo que podemos jugar fácilmente es con el número de elementos que queremos en cada una de estas líneas. Pues por ejemplo, una vez hemos discretizado, acercándonos, ratón derecho, decimos que las queremos modificar. Y por ejemplo queremos que en esa zona pues o le damos directamente el número de elementos o que nos lo divida por la mitad. Le damos 0,5, ¿vale? Y lo que ha hecho es espaciarnos más esos elementos. Vamos a hacerlo también aquí. Y entonces ahora al darle al botón de malla, nos genera la malla y vemos como ahora tenemos menos elementos. Sí que es una malla un poco extraña porque tenemos pues muchos elementos en la zona cercana al túnel que siempre interesa, ¿vale? Luego hay una malla más gruesa según nos alejamos, aunque el cambio quizás sea un pelín brusco, pero otra vez vuelve a haber elementos muy finos en los bordes del modelo, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces lo que hacemos, vamos a volver a cambiarla, quitamos, discretizamos, vemos que nos mantiene la misma discretización que habíamos cambiado antes, entonces en esta zona pues igual, vamos a poner que la mitad de elementos, y otra vez volvemos a mallar, ¿vale? Y aunque sigue pasando un poco que tenemos más densidad de elementos en los contornos, lo vamos a dejar así por ahora. Tenemos en este comando, en este menú, diferentes opciones para modificar la malla, ¿vale? Tanto para aumentar en alguna zona que nos interese su densidad, como vamos para cambiarla. Pero por ahora no vamos a entrar en ella, vamos a trabajar con esta malla y ya está. Pasamos a las siguientes etapas, tanto en sostenimiento por ahora como en agua no voy a hacer nada, vamos a ir a condiciones de contorno. Lo que ha hecho nosotros por ahora es fijarnos condiciones de contornos impidiéndonos desplazamientos tanto en vertical como en horizontal en todos los bordes. Entonces, como vimos en el esquema, lo que queremos es fijar desplazamientos verticales, mejor dicho, desplazamientos horizontales en los contornos laterales y todos los desplazamientos verticales y horizontales abajo, dejando la parte de arriba libre. Entonces nos podemos acercar, tenemos la opción de decir que queremos liberar las restricciones en un contorno, con lo cual pinchamos, seleccionamos, decimos Done Selection y ya nos lo ha quitado. Voy a darle a deshacer porque también, y en la etapa de condiciones de contorno, directamente también podemos situarnos encima de ese borde, ratón derecho, y decir que queremos liberarlo. Y entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí,
decir que únicamente impida movimientos en horizontal, aquí también y aquí también. Al igual que antes, voy a dejar algún fallo por ahí que luego veremos resultados y lo corregiremos. Pues ya con todo esto tenemos un modelo. Quizá no está completo, no va a calcular lo que queramos probablemente, pero nos permite ya hemos generado todas las fases para generar un modelo. Una vez que estamos en este punto, lo que hay que decirle a RS2 es calcula y después de calcular, pues analizaremos resultados. Entonces, para calcular es este botón de aquí, ¿vale? Es Compute. Nos pregunta si queremos guardar, le decimos que sí. Esa ventana que nos ha aparecido un momento era el proceso de cálculo, que hemos visto que ha sido muy rápido. Eso se debe a que, fundamentalmente, a que el material es elástico, con lo cual simplemente hay una distribución de tensiones sin plastificaciones. ¿Vale? Veremos luego como en algunos casos cuando lleguemos a rotura, pues cuando estemos cerca de rotura tarda mucho más e incluso nos puede llegar a decir que ha abortado el cálculo sin llegar a un resultado. Vale, ya tenemos el modelo que ha calculado y le damos al Interpreter, que es el que nos permite, es la otra interfase que decía al principio, que nos permite analizar resultados. Le damos a Interpreter y vemos que nos ha abierto el modelo. Nos ha abierto de alguna forma algo que se parece mucho a RS2, incluso tenemos en la parte de abajo las mismas dos etapas, ¿vale? Pero el tema de comandos y lo que podemos hacer ha cambiado completamente. Tenemos ahora abajo, no lo vemos en el vídeo, pero tenemos abajo pues dos iconos, uno que sería este que nos permite ver el modelo y este que nos permite ver los resultados. Antes de seguir, voy a ver una pequeña cosa sobre los archivos. Si yo vuelvo a RS2, aquí tengo mi modelo, ¿vale? Le doy a guardar. Lo que me está guardando es tanto el modelo de RS2 como los resultados. Si yo me voy, por ejemplo, a la carpeta donde tengo mi modelo, es este de aquí, ¿vale? Y vemos que pesa casi 2 megas. Entonces, ahora me vuelvo yo a mi modelo y voy a cambiar algo, por ejemplo, las condiciones de contorno aquí. Vemos que si lo selecciono con ratón derecho, no me deja cambiar las condiciones. Vale, esto se debe a que estoy en la etapa de geometría. Si me voy a la última etapa, esta de aquí. Ahora sí, ratón derecho, liberar y ya he cambiado. Yo ahora guardo mi modelo, ¿vale? Los resultados que tengo o que había guardado en su momento no se corresponden con este, pues ahora únicamente RS2 me ha guardado el modelo. Si yo ahora me vuelvo a la carpeta, ¿vale? Veo que el archivo este ahora pesa mucho menos, únicamente 200K, y eso es porque no está guardando los resultados. Si yo en RS2 le doy al interpreter, me avisa que no tengo resultados guardados para ese modelo. Entonces me pregunta si lo quiero calcular, le digo que sí. Y ahora me voy al interpreter, ya tengo el modelo con esa condición un poco rara. Al hacer el cálculo me ha guardado el modelo y me lo ha vuelto a guardar con los resultados. Con lo cual, por ejemplo, ahora si yo directamente abriese este modelo, podría ver los resultados. Pues por ejemplo, voy a cerrar voy a cambiar la condición de contorno para que quede bien. Voy a darle a calcular. Voy a cerrar RS2. ¿Vale? Si yo ahora le doy doble clic en el archivo, tengo el modelo y si doy al interpreter directamente me aparecen los resultados que estaban guardados en ese archivo. Vamos a ver cómo movernos un poco en esta pantalla. ¿Vale? Ya comentamos que aquí abajo pues tengo las dos fases, con lo cual puedo ver pues lo que esté viendo en una u otra fase. En este desplegable elijo lo que quiero ver. Ahora mismo está la tensión principal mayor y por eso en esta leyenda lo que aparece es la tensión principal mayor. Yo aquí puedo cambiar y por ejemplo ver los desplazamientos totales. Hay una serie de botones que nos permiten ver unas ciertas cosas, pues por ejemplo este de aquí,
nos permite ver las plastificaciones. En este caso, en este modelo no hay plastificaciones, luego lo analizaremos, pero aquí nos indica, pues en la leyenda se ve que nos está mostrando plastificaciones por cortante o por tensión. Voy a desactivarlo. Otro botón es este. Este nos muestra el campo de desplazamientos mediante vectores, y entonces estamos viendo que toda esta parte del modelo está bajando. Y si nos acercamos, pues vemos cómo se cierra la sección debido a la excavación. Y también voy a desactivar este botón y voy a darle también a este que es interesante, es las trayectorias de las tensiones principales. Pues por ejemplo nos está mostrando pues que las tensiones principales pues tienen lo que es en la zona del túnel a rodearlo para transmitir las tensiones que llegan desde arriba hacia abajo. Vale, voy a igualmente desactivar esta opción. Vale, hay una herramienta muy interesante, vamos, muy útil en RS2, es esta de aquí. Tiene dos opciones, ¿vale? La primera es la que vamos a utilizar ahora, la otra la utilizaremos más adelante. En la primera nos permite consultar un valor de todo el gráfico que estamos mostrando, un valor en un punto concreto o en varios puntos concretos. Pues la pulsamos. Nos pide que introduzcamos puntos, vamos a introducir únicamente dos puntos, uno aquí y por ejemplo otro aquí. Con ratón derecho de Adán, ¿vale? Y me dice dónde quieres que muestre resultados, ¿vale? Por ejemplo, voy a decir que únicamente en cada vértice, que son los dos puntos que he seleccionado. Le doy OK y me está dando, para lo que se está viendo aquí en la leyenda o aquí en el desplegable, para lo que tengo seleccionado, en este caso desplazamientos, me da el valor en este punto y el valor en este punto. Si por ejemplo pasase a tensiones principales, ¿vale? La sigma 1, la leyenda cambia y los valores que me está mostrando aquí es la tensión principal mayor en este punto y en este punto. Si por ejemplo ahora me fuese a la fase, a la primera, al estado inicial, pues igual me muestra tensiones aquí y tensiones en este punto. Vamos a comprobar el estado inicial del modelo. Voy a eliminar este query. ¿Vale? Luego pondremos otros. Nos vamos al estado inicial, ¿vale? Y damos las tensiones principales. Vale, vemos que en la parte inferior del modelo nos aparece una concentración de tensiones que de primeras parece un poco rara. Si nos acercamos un poco, vemos que lo que está pasando es que este punto de aquí, como condición de contorno, únicamente tiene impedir desplazamientos horizontales, con lo cual este punto puede descender. Entonces lo que está pasando es que esta parte del modelo está colgada de este punto. Vale, eso nos ha pasado debido a cómo hemos dado las condiciones de contorno. Vamos a ir a nuestro modelo de RS2, ¿vale? Nos vamos a situar en Restraints, nos vamos a acercar. Vale, lo que ocurre es que cuando fijamos condiciones de contorno en un borde, nos lo fija en todo el borde. Pues por ejemplo, si fijamos condiciones aquí y le decimos que nos impida desplazamientos en Y, aunque no tenga mucho sentido, ¿vale? Nos lo fija en todos los puntos. Pues en su momento, cuando fijamos condiciones de contorno, impedir desplazamientos horizontales, también nos lo cambió aquí. E igual nos ocurrió en este otro borde. Entonces, después de haberlo cambiado, deberíamos haber ido aquí abajo, volver a imponer condiciones en X y en Y. Nos lo cambia en todo el borde, incluidos esos dos puntos, con lo cual ya no tenemos esa singularidad. Entonces ahora si calculamos el modelo, nos vamos al interpreter y ya vemos en las tensiones principales que ya no tenemos ese problema que teníamos antes. Vamos a comprobar el valor de la tensión principal mayor en la base del modelo. Como la profundidad de la altura total del modelo son 80 metros, el peso específico es constante en toda la altura de 25 kN metro cúbico. Entonces la tensión vertical serán 80 metros por 25 kN metro cúbico, salen 2000 kN, 2 megapascales. Vamos a comprobarlo en el modelo, para ello introducimos un query. Simplemente pinchamos abajo, nos pediría más puntos, ratón derecho, done. Nos dice que únicamente en ese vértice le damos
y comprobamos que la tensión principal en ese punto son los 2 megapascales, que es lo que tenía que ser. Voy a aprovechar para explicar un aspecto un poco complicado de RS2, o por lo menos para mí que vengo de otros programas. RS2 nos da la posibilidad de definir el estado tensional inicial y del modelo de diferentes formas. Nosotros podemos decirle a RS2, el estado inicial es este, y RS2 lo impone, de tal forma que al empezar ya todos los elementos tienen ese estado tensional inicial. Esto lo hacemos a través del field stress. Vamos a ir a RS2. El field stress podemos acceder a él de 3 formas. La primera es en este símbolo de aquí con ratón derecho, es el símbolo del field stress, con ratón derecho pulsamos aquí y ya accedemos. Otra opción es en la etapa de loading, ¿vale? Tenemos directamente el icono, ¿vale? Y como siempre, en los menús de arriba podemos acceder ahí. En primer lugar, tenemos que decir qué campo de tensiones tenemos, si depende de la gravedad o es constante. Para túneles muy profundos, la influencia de la gravedad es muy pequeña y entonces sería un campo de tensiones constante. En cambio, si el túnel es más superficial, la gravedad ya juega un papel más importante, a efectos de variar la tensión entre las diferentes partes del modelo, y entonces utilizaríamos la otra opción. En el caso de un campo de tensiones constante, lo que definimos son las tensiones principales, ¿vale? Y el ángulo. Así, por ejemplo, si decimos que la tensión principal en vez de 10 sea 20, ¿vale? Le damos OK y vemos cómo nos ha cambiado el símbolo. Como ahora tenemos una tensión principal que es aproximadamente el doble de la otra, la ha puesto horizontal porque hemos dicho que el ángulo de la tensión principal mayor sea, con respecto a la horizontal, sea 0. Si ahora, por ejemplo, aquí ponemos 90, OK, y entonces igual, la tensión principal mayor en este caso es vertical, es 20, y la horizontal es 10, con lo cual la vertical es el doble. También podríamos fijarle un ángulo que estuviesen inclinadas y el esquema nos lo muestra inclinado. Antes comenté que para túneles muy profundos podemos modelizar todo el terreno por encima a partir de una cierta altura con una malla más gruesa, o también podemos reemplazar ese terreno en la parte de arriba por una carga equivalente. Otra opción es modelizar únicamente lo que sería un área, un cuadrado alrededor del túnel, fijar desplazamientos en todos los bordes del modelo, es decir, como condiciones de contorno en todos los bordes, impedir desplazamientos en X y en Y, e imponer a través del field stress un estado tensional inicial dado por la profundidad del túnel. La otra forma de definir el field stress es en función de la gravedad, con lo cual le damos a la opción de gravedad. Lo primero que nos pregunta es si queremos que la superficie de nuestro modelo, de nuestra malla, sea la superficie real del terreno o no, o que la superficie del terreno realmente esté por encima. En ese caso desactivaríamos esta opción y le tendríamos que decir a qué altura está y cuál es el peso del material. Lo vamos a dejar así porque hemos modelizado nuestro terreno hasta arriba y lo que nos está pidiendo es la relación de tensiones entre la horizontal y la vertical. Si aquí, por ejemplo, ponemos 2, la tensión horizontal va a ser 2 veces la vertical. Si le doy OK, el esquema me lo muestra, pues como es más habitual que la horizontal sea más pequeña, aunque no tiene por qué, ¿vale? Pues lo pondríamos así. Con esto, lo que hemos hecho es definir el field stress. Y ahora le podemos decir a RS2 que lo tenga en cuenta o no. Y esto lo hacemos en los materiales. Nos vamos a la etapa de materiales. Y aquí en el menú de materiales, cuando los definimos, tenemos aquí la opción en este desplegable de decir que únicamente tenga en cuenta ese field stress, que únicamente tenga en cuenta el peso del material o que tenga en cuenta los dos. Voy a elegir solo el body force para que entendamos la inicialización de tensiones y porque de donde yo vengo, que es de FLAC, es lo habitual, pero sí que es verdad que podemos aprovechar esta forma de trabajar de field stress para ahorrarnos una fase de cálculo. Y también es importante conocer este aspecto del programa porque, por ejemplo, en la versión anterior la opción por defecto era el field stress y en cuanto sacaba resultados decía, hey, esto no está bien. Los dos materiales le digo que únicamente con el peso.
Le doy a OK. Como no estoy empleando el fill stress, no estoy inicializando tensiones, lo que voy a modelizar en esta fase inicial es el asentamiento del terreno. Como no hay fill stress, los elementos del modelo al principio no tienen tensión. Debido a que existe la gravedad, los materiales tienden a bajar. El que está abajo del todo, en la base del modelo, por condiciones de contorno no puede bajar y entonces recibe el peso de los materiales de los elementos de arriba y así se empieza a generar tensión. Es como si sujetamos con las manos un cubo de terreno, lo apoyamos en el suelo pero soportando nosotros el peso. Cuando lo soltamos es cuando se genera la tensión a lo largo del material. Vamos a calcular el modelo. Y en el Interpreter vamos a ver los resultados. Aquí tenemos nuestros campos de tensiones y se ha mantenido el query que incluimos antes, con lo cual podemos comprobar que la tensión horizontal abajo es de 2 megapascales, que es lo que tiene que ser. Vale, y ahora vamos a ver los desplazamientos. Podríamos hacerlo con esta opción, Solid Displacement, Total Displacement. Vale, lo que estamos viendo es que todo el modelo ha bajado, en la parte de abajo no ha bajado nada, pero por ejemplo si incluyo un query en la parte superior, me dice que el borde superior del modelo ha bajado 3 milímetros. También si incluyo los vectores de desplazamiento, ¿vale? Voy a cambiar el fondo, voy a poner las presiones de poro que son nulas porque no se ha utilizado. Lo que estamos viendo es que la parte de arriba del modelo ha bajado muchísimo y este descenso cada vez es menor hasta que la parte del modelo no ha bajado. Lo que está ocurriendo es que todo ese terreno está descendiendo, la parte de abajo no se mueve, pues todo ello va cargando poco a poco desde abajo hacia arriba y todo el material ha descendido. Podéis hacer la prueba si queréis de definir el fill stress según gravedad, configurar en materiales que considere el body force y el fill stress y comprobar que los desplazamientos salen prácticamente nulos en esta primera fase. Pero como lo hemos hecho nosotros únicamente a través del body force, pues se ha producido un desplazamiento hacia abajo de todo el material. También podemos fijarnos en las tensiones horizontales. En el desplegable vamos a seleccionar la tensión principal menor, sigma 3. Voy a quitar los desplazamientos. Y vemos que en la parte inferior tiene un valor de 0,86 megapascales. ¿Y de dónde viene este valor? Durante el proceso de asentamiento vertical, el material trata de deformarse horizontalmente. Pega contra los bordes laterales del modelo, donde no permito desplazamientos horizontales, y se genera una tensión horizontal. ¿De qué depende esa deformación horizontal? Del coeficiente de Poisson. Entonces, ese valor de 0,86 es igual a la tensión vertical por la K elástica, que es igual a nu dividido por 1 menos nu. Si vamos a RS2, a materiales, en la pestaña de propiedades deformacionales vemos que el coeficiente de Poisson es 0,3. 0,3 dividido por 1 menos 0,3 es 0,428. Y entonces los 2 megapascales de tensión vertical que teníamos aquí multiplicados por 0,428 nos da el 0,86 que teníamos. Podéis también, si queréis, probar a variar el coeficiente de Poisson y obtener otros valores de la tensión horizontal. Acabamos de ver que se produce ese asentamiento y que tenemos esos vectores que hacia abajo nos indican la deformación. Si voy a la fase 2, a la fase de excavación, yo lo que esperaría es que debido a la excavación la sección se cerrase. Y lo que estoy viendo únicamente es que todo el terreno baja. Si me acerco a la sección, pues lo que estoy viendo es que tanto la parte superior de la sección como abajo, toda la tendencia es a bajar. Lo que está pasando es que el programa me está mostrando los desplazamientos acumulados. Los desplazamientos que me muestra en esta fase son los que venían de la fase 1, ¿vale?, más los que se producen en esta fase debido, en este caso, a la excavación. Entonces, como esos desplazamientos de la fase 1 se deben al asentamiento, lo que voy a hacer es quitarlos y decir a RS2 que no los tenga en cuenta.
Para ello me voy a RS2 y en Displacement le doy a esta opción de aquí, a resetear, vamos a eliminar desplazamientos. Como quizás la forma de trabajar de RS2 es a través de Files 3, pues no lo tengo como una opción directa, pero vamos, sí que la tengo y sí que me puede ser útil en otras fases de cálculo. Le digo Reset Displacement, de primeras me aparece ya la fase 1, pero podría añadirle otras fases, le doy a OK. Voy a decir que calcule otra vez. Y si me voy a resultados, en el estado inicial no tengo desplazamientos porque los he eliminado. Y en la fase 2, lo que tengo ahora si me acerco a la sección son únicamente los desplazamientos que se han producido en esta fase 2 y lo que estoy viendo es el cierre de la sección. Voy a quitar los desplazamientos y voy a dar para ver las plastificaciones. Y entonces lo que estoy viendo es que no se produce ninguna plastificación alrededor de mi túnel. Puedo pensar que esto se debe a que las propiedades del material son muy altas. Voy a bajarlas. Me voy a RS2. Estoy en materiales. Definir propiedades del material. Voy a bajar la cohesión del terreno. En vez de 3 megapascales, pues 100 kilopascales. Le doy OK. Las propiedades son muy bajas. Le doy a calcular. Tarda muy poco en calcular, lo cual ya me indica que algo no está funcionando como yo esperaba, o sea que no está plastificando. En cualquier caso me voy a los resultados. ¿Vale? Siguen activadas las opciones de ver plastificaciones. En las versiones antiguas del programa, en cuanto abrías el interpreter, por defecto te aparecía sigma 1 y sin opciones. Y en cambio, por ejemplo, ahora con esta versión, pues ya al acceder al interpreter nos guarda la última configuración, lo cual es un poco más cómodo. En cualquier caso, seguimos sin tener plastificaciones, aunque las propiedades son más bajas. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo le he dado unas propiedades Moore-Coulomb, una cohesión y un ángulo de rozamiento, no le he dicho que es un material que puede plastificar, y hay que decírselo. Parece un poco raro lo de dar propiedades Moore-Coulomb y que no plastifique. El programa funciona así y es para permitir el cálculo del factor de seguridad. Pero vamos a RS2, a materiales, a las propiedades, en propiedades resistentes. Aquí le estoy diciendo que es un material que tiene que comportarse elásticamente, es decir, no, es un material que puede plastificar. Como puede plastificar, me está pidiendo ya propiedades residuales, le voy a mantener las mismas. Esto lo he hecho con el terreno. Si voy al material relleno puedo hacer lo mismo, le puedo decir que puede plastificar. Le ajusto también las mismas propiedades que tiene inicialmente, le doy OK y ahora sí, le doy a calcular. Ya vemos que tarda más en calcular, incluso podría ser que no llegase a calcular, vamos, o que abortase el cálculo. Ahora me voy al interpreter y entonces lo que veo nada más abrirlo es que ya sí que tengo plastificaciones. Se producen fundamentalmente en estas dos zonas, ¿vale? Pero alrededor de toda la excavación. Y aquí terminamos este vídeo. En el siguiente veremos cómo obtener la curva característica del túnel y profundizaremos tanto en lo que es la parte de RS2 de generación del modelo como en esta parte de análisis de resultados.